Dios les bendiga, hermanos. Para mí es una alegría estar aquí. El domingo estuve predicando, así que ver a alguno de ustedes nuevamente es en verdad muy, muy grato. Tanto mi esposa Rosemary como yo estamos agradecidos a Dios por el privilegio de servirle a Él ya por, habrá que decirlo, ¿no? Ya más de 40 años en el ministerio y todavía recuerdo los comienzos de Lima, el encuentro con Dios, esa congregación pequeña ahí en la avenida Arequipa, y luego entonces todo lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy y sigue haciendo. Quiero decirles, hermanos, que lo que nosotros tenemos acá que nos parece quizás hasta natural, no es normal ni natural en otras partes del mundo. Por esto tenemos que bendecir al Señor y tenemos que decirle al Señor: Señor, toda la gloria es para ti. Lo que decía el pastor Jaime respecto a la asistencia a estos eventos es algo que no se ve así nomás. Y gracias a Dios porque el movimiento Lima, el encuentro con Dios, sigue vivo para la gloria de Él. Déjenme, por favor, prepararme. Vamos a ver si la tecnología, ahí estamos, nos ayuda un poco en esta noche. Cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando del lema Cristo nuestro Rey que viene, que tiene que ver con el Evangelio cuádruple. El interés en esta noche es un poco recordar nuestra herencia como Alianza Cristiana y Misionera. Y vamos a recordar esta herencia porque es un legado por más de 100 años que nosotros tenemos y que nos toca a nosotros entonces continuar con este legado para las generaciones futuras. Lima, el encuentro con Dios, es parte de la Alianza Cristiana y Misionera, un movimiento a nivel mundial. Trabajamos en más de 80 países, pero estamos presentes en más de 90 básicamente. La membresía de la Alianza Cristiana y Misionera a nivel del mundo es casi 6 millones de creyentes. O sea, hermanos queridos, no somos solamente la congregación que nos reunimos acá en Monterrico o en las otras iglesias acá en Lima. Somos parte de una comunidad, de una familia aliancista de casi 6 millones de creyentes en todo el mundo. ¿Eso no es fantástico? Sí, es fantástico. A ver, otra vez. ¿Eso no es grande? Eso. Yo ya estaba asustado. Y el doctor Simpson, Alberto Benjamín Simpson, a quien ustedes están viendo en la pantalla, él tenía un par de versículos claves, un par de versículos, vamos a llamar así, lema, que marcó su ministerio. Y yo quiero empezar leyendo uno de ellos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El reino de 1000 años era lo que para él tenía mucho más sentido y encajaba mejor con lo que eran sus principios doctrinales y teológicos. El mensaje de Simpson era bien claro. El mensaje de Simpson era: traigamos de vuelta al Rey. Y este mensaje fue acogido básicamente por los primeros aliancistas de su época, los primeros misioneros que salieron de la alianza, y es el mensaje que imperó en todos los mensajes, los sermones que Simpson
predicó durante su época allá hacia fines del siglo XIX. Él se enfocó en dos doctrinas principales. Uno, la salvación personal de Jesucristo, y otro, la esperanza del regreso visible y triunfante de ese Señor Jesucristo. Y yo quiero que nosotros entendamos que en el día de hoy el legado que nosotros tenemos y lo que a nosotros nos mueve como Alianza Cristiana y Misionera, como Lima al Encuentro con Dios, todavía es lo mismo. Son estos dos, si se quiere así, puntos importantes dentro de la doctrina cristiana: la salvación en Jesucristo y la esperanza que el Señor vendrá un día a llevar a su iglesia con Él. Cuando en el año 73 Lima al Encuentro con Dios empieza con un grupo pequeño allá en la vieja casona de la avenida Arequipa, la cuadra 23. Era un poco más de 100 personas que se reunían el domingo en la mañana en el culto. Los días miércoles, si habían 15, 20 personas en el culto de adoración, era mucho. Era un grupo, si se quiere así, de una iglesia tradicional, una iglesia como habían muchas acá en la ciudad de Lima, pero había algo distinto que identificó a esa iglesia que Dios usó para bendecir la ciudad de Lima. ¿Saben qué fue? Fue el compromiso con evangelizar la ciudad de Lima. Desde un comienzo se lanzó el gran desafío de Lima al encuentro con Dios. Mi familia acababa de llegar a la iglesia, yo soy de antes de Lima al encuentro con Dios, o sea que soy como dirían algunos, un verdadero dinosaurio, ¿no? Porque soy antes de Lima al encuentro con Dios. Y yo recuerdo, hermanos, yo tendría 15 años, cuando en una asamblea de la iglesia se discutió y se planteó el programa Lima al Encuentro con Dios. Y se pararon ahí entonces algunos hermanos, entre ellos Roy Leternu, que fue uno de los iniciadores del movimiento, para hablarnos así con una visión enorme, que si todos nosotros nos comprometíamos a evangelizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, esa iglesia pequeña de Lince sería bendición para toda Lima. Y Roy, los que conocieron a Roy, saben cómo era este hombre con ese vozarrón que tenía, decía: vamos a construir una iglesia grande acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y claro, yo por lo menos, que era un adolescente con algunos otros, escuchábamos sin entender mucho lo que estaba pasando. Pero al poco tiempo todo eso se hizo realidad cuando este énfasis, este compromiso con la evangelización se encarnó de tal manera en cada uno de los creyentes que, queridos, nosotros literalmente respirábamos y vivíamos y soñábamos y hablábamos de compartir la palabra con otros. Poco a poco Dios bendijo este movimiento, poco a poco la iglesia de Lince fue creciendo y bueno, ya la historia la conocen, ustedes son parte de ese movimiento. Pero a la vez, estaba el énfasis del retorno del Señor. Y yo todavía recuerdo los sermones de la venida del Señor. Y hubo un predicador en particular que nos impactó muchísimo. Y aquí está Roberto Belín y otros que seguramente se van a acordar. El hermano Pichardo de República Dominicana. Fue uno de los primeros predicadores que llegó hasta nuestra iglesia. Y el tema de don Rolando Pichardo era la segunda venida de Cristo. Y aquí está este dominicano en su acento caribeño hablando sobre la venida de Cristo y nosotros ahí, ¿verdad?, con los ojos abiertos, expectantes, lo que significaba esto. Y nos hacía vivir y nos hacía de una manera u otra, hermanos, anhelar ese retorno del Señor, porque eso es parte de la esperanza del creyente.
Me gusta mucho el coro que cantamos al comienzo, Alfa y Omega. Ese es uno de los coros que se cantaba en esa época, para aquellos que no lo saben. No es un coro moderno, es un coro viejísimo, más viejo que el hambre, como se dice. Pero es un coro que tiene las palabras más tremendas, ¿verdad? Oh Señor Jesús, ven, ven, ven pronto. Eso era básicamente lo que nosotros aprendimos desde un comienzo, y eso es parte del mensaje cristiano. Este énfasis de Simpson se reflejó en su congregación, una congregación que se llamaba el Tabernáculo de Evangelio, que fue el centro evangelístico más agresivo de la ciudad de Nueva York. Y me gusta esta cita, que lo tengo entre comillas, como ustedes pueden ver en las pantallas, porque la persona, un periodista que describe a la iglesia del Tabernáculo del Evangelio, él decía: es el lugar donde los pobres siempre eran bienvenidos y donde los borrachos entraban al culto como estaban. Me gusta esto. Y salían siendo tocados por la gracia de Dios. ¿Y saben por qué me gusta? Porque muestra lo que era el espíritu, muestra lo que era esa naturaleza de esa iglesia, abierta a todo el mundo, sin discriminación, sin segregación, sin nada. Abierta a pobres, abierta a ricos, abierta inclusive a personas que no estaban, si se quiere así, sanas totalmente porque estaban ebrias, pero entraban y el Señor entonces le tocaba. Y para Simpson, entonces, el hecho de entender que Cristo venía era como una motivación grande a fin de que toda su iglesia pudiera involucrarse entonces en la evangelización. Pero ¿qué es el posmilenialismo y el premilenialismo? El posmilenialismo afirma que Cristo volverá a la tierra no durante el periodo de la tribulación, o sea, el milenio, ante el milenio, sino después de que la iglesia haya terminado de establecer el reino aquí en la tierra. Hay dos posturas. Y esto es muy importante, como dije al comienzo. Tu escatología definirá la manera en que tú vives tu cristianismo y la manera en que tú te comprometes con la evangelización y la obra misionera. El posmilenialismo es aquella doctrina que dice que antes que Cristo venga por segunda vez, el mundo tiene que estar en paz. El mundo tiene que haber cambiado. O sea, el mundo tiene que estar viviendo un milenio. Entiéndase milenio como esa era que nos habla Apocalipsis 20, donde Dios estará, si se quiere así, ¿verdad?, dando a la gente, a la humanidad, la oportunidad de vivir en armonía, en paz, en justicia y todo lo demás. Y para un postmilenialista, entonces Cristo viene después que hay esos 1000 años de paz, de tranquilidad, de felicidad, de sosiego en la tierra. Entonces el Señor vendrá después del milenio. Por eso es que se llama después del milenio, el retorno del Señor. ¿Cómo se iba a lograr esto? En el siglo XIX, como, ¿verdad?, muchos podemos recordar, entender, había esa creencia debido a los grandes filósofos de esa época, que en la tierra ya se había llegado, la humanidad había llegado a ese estado de conocimiento, a ese estado de lo que se podría llamar sabiduría, para resolver todos los problemas del mundo sin tener que ir a guerras y conflictos y matarse unos a otros como se hacía en el pasado. En el siglo XIX, los filósofos, los intelectuales de la época de la Ilustración decían: miren, estamos entrando al siglo XX.
Y en el siglo XX, nada de lo que se ha visto en los siglos pasados se volverá a ver. La tierra será en verdad un paraíso. Y hablaban entonces de la prosperidad y de todo lo demás. Es interesante leer los libros de esa era, de esa época, porque ellos anhelaban y creían que en verdad el siglo XX sería el siglo de las luces, el siglo donde ya la hechicería, la superstición, la religión y todo lo demás pasaría. Recuerden que de esa época viene Carlos Marx, que dice que la religión era, ¿qué cosa? El opio de los pueblos, y ya no se necesitaría la religión. Llegó 1914, 1915 y estalla la Primera Guerra Mundial. Y los filósofos no sabían qué hacer. Decían, pero esto no está pasando, esto no está sucediendo. Se suponía que nosotros ya no íbamos a estar en guerras y se arma una guerra como la que nosotros sabemos, y para ni mencionar lo que vino después. Para los creyentes que estaban pensando si el Señor iba a venir después de un milenio, todo esto simplemente fue un choque grande. Miren ustedes que el mismo Simpson se había formado en esta escuela de creencia que primero vendría paz al mundo y después vendría Cristo. Él mismo lo había enseñado en otros pastorados anteriores que tuvo. Sin embargo, él cambió a la postura premilenial porque según él encajaba mejor con su manera de entender no solamente la historia, la vida, sino también su trabajo en la iglesia. Y él dijo lo siguiente: la venida personal y premilenial de nuestro Señor es clave para entender la historia, los problemas sociales y políticos de nuestro tiempo, y para hacer el trabajo de la iglesia es el único punto de vista desde el cual la iglesia puede hacer su labor con efectividad. Y el premilenialismo, entonces, ¿de qué se trata? Si el postmilenialismo nos dice que Cristo vendrá después que la tierra experimente paz, experimente un milenio, el premilenialismo nos dice no, el ser humano no es capaz de arreglar el mundo. El ser humano no es capaz de traer paz y justicia al mundo. No es que vamos a cruzarnos de brazos tampoco, pero el único quien puede traer esa paz, esa justicia al mundo es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor vendrá para instaurar esos 1000 años, ¿verdad?, que nos habla Apocalipsis 20, que conocemos nosotros entonces como el milenio. Yo quiero pasar un rato, algunas diapositivas más, si me permiten, los muchachos que están atrás, ¿verdad?, ayudándome a pasar las diapositivas. Pero Simpson entonces estaba convencido que Cristo volvería a la tierra en su época, que si el evangelio se proclamaba urgentemente a todo el mundo, entonces el regreso del Señor acontecería en su propia generación. Miren eso. Él estaba literalmente convencido que de alguna manera debíamos apurar el retorno del rey. Este fue otro de sus lemas, otro de los lemas que él usó. Apuremos la venida del rey. Para 1893, Simpson, que creía todo esto y esperaba con ansias el retorno del Señor, había llevado a su iglesia a todo lo que era un desafío grande hasta el día de hoy, hermanos, para nosotros. En 1893, o sea, unos 14, 13 años después que él funda la Alianza Cristiana y Misionera, su iglesia había enviado
a 180 misioneros a 40 lugares diferentes en 12 países del mundo. Miren eso. Impresionante. Impresionante. Toda la iglesia estaba con Simpson. Tenemos que evangelizar. Cristo viene para traer ese milenio, esa paz al mundo. En 1895 el Tabernáculo del Evangelio tenía un presupuesto de $1 millón para este fin. No les voy a pedir que busquen en Google cuánto era $1 millón, ¿no es cierto?, de fines del siglo XIX ahora. Pero era un montón de dinero, hermanos. $1 millón es $1 millón. Y la iglesia local de Simpson sostenía a casi 300 misioneros que prestaban servicio en todo el mundo. Cuando yo veo el énfasis misionero en nuestra iglesia en el día de hoy y cómo la alianza, ¿verdad?, se ha involucrado de lleno en todo esto, hermanos, tenemos que dar gracias a nuestro Padre por el compromiso de cada uno de ustedes, por la fidelidad de cada uno de ustedes, por la manera en que están, si se quiere así, ¿verdad?, siendo partícipes de todo un movimiento mundial para dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo. Simpson fue posiblemente el único líder evangélico de finales del siglo XIX, en afirmar que la evangelización del mundo era la condición previa para el regreso de Cristo. Esto es tremendo. Porque él decía, si la palabra dice que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin, él decía, bueno, prediquemos rápidamente el evangelio a todas las naciones para que Cristo venga. Así de fácil y así de lógico. Y es por eso que él se involucró de tal manera en la evangelización, no solamente de la ciudad de Nueva York, sino en la evangelización del mundo. Y por eso es que quizá fue el único líder evangélico de esa época en afirmar que la evangelización sería la condición previa para el retorno del Señor Jesucristo. Históricamente, nosotros como Alianza Cristiana y Misionera somos premilenialistas. O sea, nosotros creemos, hermanos, que Cristo va a venir para inaugurar esos 1000 años de gobierno global, donde Cristo y su iglesia gobernarán al mundo. Después de los 1000 años vendrá entonces lo que la palabra nos dice, el juicio del Señor y naturalmente ese tiempo de las bodas del Cordero, donde los creyentes, la iglesia, disfrutará de esa comunión eterna con el Señor. En nuestra América Latina, tradicionalmente las iglesias evangélicas siempre se han identificado básicamente con este tipo de escatología. Últimamente, yo personalmente creo que la cosa está cambiando. Personalmente, a mí me parece, hermanos, que ya no escuchamos mucho del retorno del Señor, sino más bien escuchamos otro tipo de teologías que podrían estar distrayéndonos y alejándonos un poco inclusive de lo que es esto, el mandato del Señor de predicar el Evangelio
y esperar su retorno como iglesia. Vengo más bien escuchando mucho sobre la teología del dominio, la teología de la prosperidad, que han ocupado y siguen ocupando un lugar prominente en muchas iglesias. La teología del dominio afirma que la iglesia debe poner al mundo entero bajo el dominio del cristianismo. Quizá ustedes no han escuchado el término teología del dominio, pero en la práctica es lo que se está dando. En otras palabras, se afirma que Jesús no puede venir hasta que la iglesia no haya tomado el control de las instituciones cívicas, gubernamentales y sociales de la tierra. Esto hace que la teología del dominio sea postmilenialista en su escatología. En otras palabras, a veces yo escucho, queridos, en nuestra América Latina que se pone mucho énfasis en X personas que van a cambiar nuestra sociedad. Y hasta hacemos alianzas políticas, ¿no?, con ese fin. Y lamentablemente, en las últimas 3 décadas, nosotros hemos visto de que eso no ha dado resultado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a menos que el corazón del ser humano se transforme y tenga desde adentro un cambio radical, no se puede instaurar el milenio por esfuerzos humanos ni esfuerzos propios. La justicia total solamente viene de Cristo y vendrá cuando Él venga a la tierra e instaure cielos nuevos y tierra nueva. Eso nos dice la palabra. A diferencia de los evangélicos premileniales que se centran en la evangelización, el énfasis de estas nuevas enseñanzas está en influir y tratar de cambiar a la sociedad. Yo no digo que no lo podamos hacer, pero poner toda nuestra esperanza en eso puede traernos decepciones. Quieren tomar cautivo los poderes políticos de este mundo para Cristo. Y el objetivo no es necesariamente la evangelización mundial, sino más bien la dominación moral mundial. Es hacer del mundo presente un mejor lugar para vivir. Yo recuerdo cuando hablábamos del retorno del Señor, que todos teníamos esa expectativa y esa esperanza de una vida futura con el Señor, como dice la palabra, ¿verdad?, donde caminaríamos en calles de oro y todo lo demás. Es cierto, acá habría sufrimiento, pero no era escapismo. Pero la esperanza del cristiano es vivir una vida plena, total, cuando el Señor venga. Recuerdo un corito muy popular y conocido en todas las iglesias que hablaban de esta esperanza. Oh Jerusalén, qué bonita eres. ¿Algunos se acuerdan de este coro o no? ¿Sí? Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de Cristo. Otra vez, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y esta era la esperanza, ¿no?
Aquí en la tierra sufrimos aflicción, aquí en la tierra en verdad, somos extranjeros, somos peregrinos. Y quizá, hermanos, ahora con todo el drama que viven algunos países latinoamericanos, donde, verdad, sus habitantes están yendo a otros países desplazados como inmigrantes, podemos entender lo que significa ser inmigrante espiritual. Este mundo no es nuestro hogar. Hermanos, cuando tú ves a un venezolano o ves a otro hermano nuestro de otra nacionalidad fuera de su nación, no porque quiera, sino porque hay fuerzas extrañas que lo sacan, y ves las penurias que pasan y todo lo demás, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Es recordar y pensar que tú y yo también somos foráneos, extranjeros, somos expatriados espirituales, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1. Porque este mundo no es nuestro hogar. En este mundo simplemente estamos de paso, con todo lo que eso significa. Hoy que las naciones latinoamericanas se encuentran en mejores condiciones que antes, y muchos predicadores nos prometen riquezas y prosperidad y todo lo demás. Este coro bonito, oh Jerusalén, oh ese viejo himno, el mundo no es mi hogar, parecería que ya no tiene sentido. ¿Saben por qué? ¿Por qué esperar a caminar en el cielo por calles de oro cuando podemos disfrutar de poder, lujo y riquezas aquí y ahora? Es lo que me decía un muchacho en X país, muchacho joven, 20 y pico de años, estaba empezando la vida, trabajo, quería casarse, quería comprarse una casa, y me dice: Miguel Ángel, tienes que predicar de la segunda venida del Señor ahora. Tienes que predicar que Cristo viene. Me dice: pero si recién estoy empezando la vida. Era como que si me estaba diciendo: no me arruines la película. Recién voy a empezar a disfrutar y tú me hablas de que Cristo viene. ¿Cuándo disfruto? Es que, mi hermano, no es una u otra cosa, sino que el retorno del Señor es el anhelo, debería ser el anhelo más grande que nosotros tenemos, porque vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Ese bonito canto de Marco Vidal, este español, Cara a Cara, es uno, yo les confieso, es uno de los cantos más grandes que de los últimos años. Cara a cara. Y este hombre, de manera poética, describe lo que podría ser ese encuentro personal con su Señor. Y Marco Vidal, en melodía y en letra, habla y dice: Señor, yo cuando llegue a tu presencia, en verdad yo no quiero coronas, no quiero tener un lugar privilegiado donde sentarme. Yo no quiero, Señor, que tú pongas mi nombre a la vista de todo. No, dice, no. Lo que yo quiero cuando llegue a tu presencia es simplemente que me des un instante para estar contigo, cara a cara. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, hermanos. Es que cuando la presencia de Dios llega a ti, cuando la presencia de Dios te envuelve, no hay otra cosa que más que tú quisieras hacer, excepto estar en la presencia de Él. Y miren que todo esto trae desafíos para nosotros, y con esto quiero terminar. Como dije al comienzo, tu escatología, la manera como tú entiendes y como tú concibes y como tú esperas el retorno del Señor,
tiene que cambiar tu vida, tiene que cambiar tu manera de ver las cosas, tiene que cambiar tu perspectiva, tiene que cambiar tus ambiciones, tiene que cambiar tus sueños, porque estás hablando de que Cristo puede venir en cualquier momento. Y uno de los primeros desafíos, a mi modo de ver, es el desafío a la identidad denominacional. Tanto la globalización como la carismatización de la iglesia en todo el mundo están haciendo que la Alianza Cristiana y Misionera pierda su carácter y legado denominacional. Hermanos, la alianza no cree que tenemos que instaurar el milenio ahora para que Cristo venga después. Nosotros creemos que Cristo vendrá y con Él entonces empezará cielos nuevos y tierra nueva. Y esto es algo que no podemos perder, sino que tenemos que mantener el legado para pasarlo a las nuevas generaciones. En segundo lugar, hay un desafío doctrinal. Si bien este viejo debate, si tú crees que Cristo viene después del milenio, Cristo viene antes del milenio, ya no se da en nuestros días. Eso era muy común en mi época. Las iglesias se dividían. Solamente diciendo, si tú crees que Cristo viene después del milenio, no, yo no puedo juntarme contigo. No, tú crees que Cristo viene antes del milenio, no, tú eres entonces aparte. En el día de hoy, hermanos, si ese debate, esa discusión ya no se da como se daba antes, sin embargo, tenemos que enseñar que Cristo viene con la misma urgencia y vehemencia que los primeros aliancistas allá en la época de Simpson. Tenemos que seguir anunciándolo, tenemos que seguir predicando. Y esto es un desafío para nosotros los pastores y los maestros, ¿verdad?, en la escuela dominical y todo lo demás. Tenemos que seguir anunciando y proclamando que Cristo viene pronto. Pero también está el desafío misionero. Dije hace un momentito que la Alianza Cristiana y Misionera se ha embarcado en una tarea, ¿no es cierto?, descomunal, en el sentido de apoyar a hombres y mujeres que quieren no solamente salir a otros países, sino hacer la obra aquí mismo de expansión del reino de Dios. La ofrenda que hemos levantado ahora para Magdalena es una muestra de ello. Es una muestra de ello. Algo que a mí me asombra de Simpson es que él no basó su misiología en fórmulas pragmáticas que resultaran en números que exhibir o informar, ni tampoco fue motivado por la competencia con otras iglesias. Nueva York era la cuna del envío de misioneros en su época. Ni tampoco él se dejó influenciar por agencias misioneras de su tiempo. No. Simpson mandó más de 300 misioneros en sus días, no para ser conocido como el pastor que tenía más misioneros o la iglesia que tenía más misioneros, sino porque él creía que tenía que anunciar el evangelio en todo el mundo. Esto de acá es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestros corazones y llevarlo en la práctica. Las misiones no es competencia. Las misiones no es tampoco mandar a donde sea, ¿verdad?, a gente. Las misiones es tener un corazón compasivo por aquellos que todavía no han escuchado el mensaje y darles la oportunidad que escuchen entonces el evangelio eterno del Señor. Y por último, está el desafío de transmitir este mensaje escatológico a las nuevas generaciones. Leía un informe hace relativamente pocas semanas, un informe es un estudio hecho en Estados Unidos, pero yo creo que tiene aplicación, si se quiere así global. Este informe decía que los millennials, o sea, los chicos nacidos a partir del año 90 en adelante,
se sienten un poco incómodos con la evangelización porque ellos creen que al evangelizar están imponiendo sus creencias sobre otros. Algunos me hacen así, ¿verdad? Los millennials son esa generación, hermanos, que ya está tomando el liderazgo en muchas áreas que los más viejitos, ¿verdad?, estamos dejando. Miren a esta chica Greta, esta sueca, nominada al Premio Nobel por su lucha a favor del medio ambiente. 16 años. Y esta chica, con cantidad de otros millennials en Europa y ahora también en muchas partes del mundo, está diciendo a todos, porque habla muy bien esta niña, está diciendo: si a los adultos no les interesa lo que está pasando con nuestro mundo, con el medio ambiente, y siguen contaminándolo, a nosotros sí nos interesa. Y nosotros vamos a luchar para que no se destruya este mundo. Interesante, hermanos. Pero con esa misma vehemencia hay muchos chicos millennials que no creen en la evangelización. No porque no tengan a Cristo en su corazón, sino porque no entienden por qué yo tendría que imponerle mi punto de vista a un amigo, ¿verdad?, de mi colegio o de la universidad. Si él no quiere creer en Cristo, que no crea. Si él quiere creer que soy en Mickey Mouse, que cree en Mickey Mouse, ¿no es cierto? Si él quiere creer en cualquier, que crea. La tolerancia es lo que nos está matando. Y esto es un desafío para los que trabajan con jóvenes. Y si hay pastores de jóvenes acá que me escuchan, querido, ya no es hora de tener reuniones de jóvenes con el único fin de entretenerlos, hacerlos saltar y cantar por 4 horas, qué sé yo. Los millennials son chicos muy serios. Les gusta tomar proyectos serios y la evangelización debe ser uno de ellos. Ya sea que quede mucho o poco tiempo para el regreso del Señor, un solo sentimiento debe unirnos y motivarnos como iglesia. Y eso es compartir el evangelio con toda persona que no conoce a Cristo, pero también estar listos para encontrarnos con Él cara a cara. Y todos decir, hermanos: ven, Señor Jesús. Más fuerte: ven, Señor Jesús. No sé si está Reinita por acá que me ayude con el piano. Me gustaría que terminemos, por lo menos mi parte, cantando Alfa y Omega otra vez. ¿Están los chicos del ensamble? ¿Están por ahí? Disculpen, esta es una improvisación, pero si están y me quieren ayudar, me gustaría que cantemos Alfa y Omega, pero lo cantemos un poco más lento, como una oración, ¿verdad? Y gracias. Se me vino todo el ensamble. Muy bien. Tony, más lento, ¿ok? Más lento. Y quiero que lo cantemos como una oración, hermanos. Este es un coro fabuloso. Uno de los pocos coros que habla de la segunda venida del Señor, del retorno del Señor Jesús. Vamos a cantarlo, ¿verdad? ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a ponernos de pie. Más lento. Tú estás sentado en tu trono,
siempre reinando, soberano. Ángeles cantan. Piensen en las palabras, queridos, ¿sí? Hombres alaban. Los ángeles cantando y nosotros alabando. Dios reunido con su pueblo. Oh, Alfa, Omega, Cristo Santo. compasión, oh ven, estamos diciéndole, oh ven Señor Jesús. Oh, ven, Señor. Sintamos lo que estamos cantando, hermanos, ¿sí? Con muchas ansias, ¿eso estás esperando? Con muchas ansias, el retorno del Señor, ese gran día en que tú vendrás y subiremos a estar contigo para siempre. Aleluya. Fuerte, oh Alfa, Omega, Cristo Santo. Con fuerza, hermano. Oh, ven. Oh, ven. Oh, ven, Señor Jesús. Señor Maranata, Jesús. fuerte. Maranata. Oh, Señor Cristo Santo. Oh, ven. Oh, ven. Oh, ven, Señor Sin música, Jesús. Maranata. Maranata. Oh, Señor Cristo Santo. Oh, ven. Oh, ven. Oh, todos bien fuertes. Señor Jesús. Amén. Ven pronto, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias a Dios por esta linda noche. Puestos de pie, voy a pedir al pastor Miguel Ángel que nos dirija en una oración. Padre, la esperanza de tu venida llena nuestros corazones, nos emociona, nos hace, Señor, sensibles. Porque no nos merecemos, Señor, no nos merecemos nada de una salvación tan grande que tú nos has dado. Pero por esa gracia tuya es que ahora podemos, Señor, decir, Maranata, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje con otros que todavía no tienen esta convicción. Si quizá aquí en esta noche, Señor, hay alguien que no tiene esa convicción, Padre, toca su corazón, Señor. Y permítenos, amado Cristo, esperar con ansia, con anhelo, tu retorno. En el nombre de Jesús. Amén.